Otra reacción importante dentro de la oxidación de dobles ligaduras es la ozonólisis o como su nombre lo dice, la reacción de oxidación con ozono. Analizando este término ozonólisis, justamente la palabra ozono nos refiere a que vamos a utilizar en este caso oxígeno 3 u ozono, y el término lisis o el sufijo lisis recuerden que se refiere a ruptura, es decir, ruptura de la doble ligadura en presencia de ozono. Y lo que va a suceder aquí no es más que la doble ligadura se va a romper, en su lugar su lugar va a ser ocupado por átomos de carbono, digo de oxígeno. En este caso se genera este nuevo grupo funcional conocido como aldehído. Y en los dos casos es un grupo aldehído. Y vamos a ver que el grupo funcional aldehído está construido por un carbono, doble enlace oxígeno, unido el carbono directamente a un átomo de hidrógeno. Y justamente tenemos lo mismo de los dos lados. Es por eso que decimos que el producto de esta reacción son dos aldehídos. Vamos a ver que lo único que debemos de entender en esta reacción es cuáles son los grupos que están unidos al átomo de carbono y permanecer en él. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de un grupo R' está unido un otro hidrógeno? Es decir, tenemos esta doble ligadura, R', doble enlace, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Si la metemos a una reacción de ozonólisis, como primer paso ozono, y después le ponemos disulfuro de metilo, lo que vamos a obtener como resultado, de un lado es R', hidrógeno, vean que el hidrógeno y R' se mantienen con el carbono, y en lugar de la doble ligadura carbono aparece una doble ligadura oxígeno, y del otro lado va a suceder exactamente lo mismo, pero en este caso ese átomo de carbono está sujeto solo a dos hidrógenos. Y formamos en este caso un aldehído, como es de esperarse, y en el otro caso también es un aldehído, pero en esta situación tiene un nombre. Es el primer aldehído y se llama formaldehído. Formaldehído. Muy bien. Vean entonces que lo único que debemos de analizar en la reacción de ozonólisis es la ruptura del enlace carbono-carbono y en su lugar que aparezcan oxígenos. ¿Qué pasa si la doble ligadura está más sustituida? Vamos a ver. Carbono, doble enlace carbono. Aquí dejamos un hidrógeno, aquí dejamos un R' y de este lado R y R'. Vean que en el carbono de la izquierda ahora tiene dos grupos funcionales R o dos grupos alquilo en lugar de hidrógeno. Seguimos la misma regla. Sulfuro de metilo. Y lo que vamos a obtener justamente, como ya habíamos dicho, es la ruptura de la doble ligadura y en su lugar la aparición de átomos de oxígeno. Quedaría R'. R, doble enlace, oxígeno, más del otro lado es R' y H. Entonces es el carbono cargando a R', cargando a H y unido oxígeno. En este caso, obtuvimos un nuevo grupo funcional que se llama cetona. Y de este lado tenemos un aldehído. Vean entonces que tenemos de este lado ahora un grupo carbonilo que está unido, digo, un átomo de carbono unido a un doble enlace oxígeno, pero ahora carga dos grupos alquilo. En este caso era un grupo alquilo y un hidrógeno, a eso lo llamamos aldehído, pero cuando se trata de dos grupos alquilos se denomina cetona. Y en este ejercicio vean que obtuvimos ahora dos grupos funcionales distintos, aldehído y cetona, y lo único que tenemos que hacer es romper la doble ligadura y en su lugar
anexar átomos de oxígeno doble enlace. Veamos un último caso en el que está totalmente sustituido. R triprima, R biprima, R prima y R. No necesariamente significa que estos grupos sean diferentes, pueden ser cualquier grupo alquilo y pueden ser incluso iguales. Más ozono. En este caso podemos sustituir en el último paso el sulfuro de dimetilo por zinc metálico y es exactamente lo mismo, y lo que vamos a obtener es de un lado, aquí partimos el doble enlace, de un lado va a ser R', carbono R, doble enlace oxígeno, más el carbono que va a cargar a R biprima y a R triprima. Y en este caso se obtienen estos dos productos, que en ambos casos se trata de cetonas. Cetona. Perdón, aquí quito esta S que está aquí. Cetona. Vean ahora, lo que obtuvimos en este caso fue la ruptura de ese doble enlace. Ay, yo me manché. La ruptura de ese doble enlace y en su lugar aparecen átomos de oxígeno que llegan a completar el octeto del carbono. Y esa es una reacción de oxidación que procede por ozonólisis. Vamos a ver en el siguiente video el mecanismo de reacción de la ozonólisis y posteriormente veremos algunos ejercicios de qué es lo que sucede con alquenos en específico en presencia de ozono